Buenas noches, bienvenido a este tiempo de radio y de televisión. Desde Antena Huelva Radio para los 79 pueblos de la provincia, son 80, ahora me lo va a rectificar Carmelo, ya tengo dudas, son 79 u 80 pueblos en la provincia de Huelva. También si nos escucháis por internet o bajando la aplicación desde cualquier parte del mundo. Y viernes, siempre viernes, a las 10 de la noche en Canal Luz Televisión, con diferentes redifusiones que los compañeros de Canal Luz Televisión suelen hacer durante la semana. Hay otra televisión también, Actual Televisión, que tiene muchos de estos conocidos vídeos comunitarios en la sierra, que también nos ve, por lo tanto saludamos a las personas que nos ven desde la sierra de Huelva. Buenas noches a todos y bienvenido a este tiempo de debate en Antena. ¿Cómo comenzar? Hay tantísimas cosas por donde comenzar que vamos a poner aquí sobre la mesa para ser debatidas y que cada uno de nosotros vamos a dar nuestra opinión al respecto, pero fundamentalmente los tertulianos. Yo me encargo solamente de moderar el debate. La ley CELA, que bueno, hoy en el Congreso ha habido una división, y esto aplicando el sentido común, una nueva reforma educativa en la que la mitad de los diputados no están de acuerdo, no puede ser una buena ley educativa. Es mi punto de vista. No hay consenso. El PP sobre esta ley dice que la va a intentar combatir desde sus gobiernos autonómicos. Ese va a ser el primer tema que vamos a tocar, pero habrá mucho más. Vamos a saludar de izquierda a derecha. Enrique, muy buenas. Buenas noches, Paco. Abogado, que tendrá ganas también de hablar de la nueva ley de enjuiciamiento criminal, creo, ¿o no? Sí. Claro, tienes muchas ganas. Claro que tienes muchas ganas, sí, sí. Hombre, viendo el fiscal general del Estado que tenemos y viendo la modificación que viene en camino, pues imaginemos qué es lo que puede ocurrir. El fiscal general del Estado puesto por el gobierno y el fiscal es el que dirige la investigación. Claro. Pues ya me lo dice. Pues ya hablaremos de eso. Paco Velasco, abogado e historiador, buenas noches. Buenas noches. El micrófono, Paco. Buenas noches. ¿Cómo estás? De salud bien, ¿verdad? No me quejo. Muy bien. Paco Lagares, también abogado. Buenas tardes. Encantado de tenerte por aquí. Buenas tardes, Paco. ¿Tiene ganas de hablar también de la nueva ley o no? Sí, hombre, ¿Te apetece, no? algo podemos comentar. Vale, perfecto. Y Carmelo Romero, que es diputado y alcalde de Palo. Carmelo, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Me han preguntado mucha gente en redes sociales cuando he publicado una foto tuya con Pablo Iglesias, ¿de qué estabais hablando? Bueno, me pregunta la gente que está... Pues mira, precisamente estaba hablando, diciéndole que... Y el papel que le daba sí, no era ni más ni menos que una reivindicación que hacían los agricultores de la zona del condado, que era agua ya. Sí. Era por el trasvase de agua al condado, que le decía, oiga, que mire usted, que los agricultores del condado me piden que yo le entregue esto, y aquí se lo entrego, cumplo lo que me dicen, para que usted lo tenga en cuenta. Creo que no lo ha tenido muy en cuenta, porque en los presupuestos del Estado, para el trasvase al condado hay 0 euros. Es decir, el Partido Socialista y Podemos, que es quien, aparte de los independentistas, pero los independentistas le importa 3 cominos, lo que hagamos en Huelva o lo que vaya a venir a Huelva y demás. Pero al Partido Socialista sí debe importarle y a Podemos también. Y yo sé que Podemos quiere para el condado 0 agua. 0 agua para la agricultura del condado y por eso, al querer 0 agua, le ha puesto 0 también en el presupuesto de este año para esa obra de trasvase al condado que es muy importante para el futuro de la agricultura de toda la provincia de Huelva y del condado especialmente. Antes de entrar a hablar de la ley CELA, que le voy a dar la palabra a Paco, pero me ha llamado también la atención unas declaraciones. Bueno, declaraciones y una carta que ha mandado Pedro Sánchez a los militantes, diciendo que el pacto con Bildu y el apoyo de Bildu a los presupuestos, que es una noticia falsa, que es una fake news, ha dicho concretamente. Y Ábalos, por otra parte, dice que, aquí lo tengo apuntado, esto es una entrevista que concedió al País el domingo, que Bildu había sido mucho más responsable aprobando los presupuestos, o que va anunciando que va a apoyar los presupuestos, que el PP. Pónganse de acuerdo, Sánchez y el ministro. ¿Hay apoyo, hay acuerdo, no hay acuerdo? Sánchez dice que es mentira, que con Bildu no hay nada, y Ábalos da las gracias a Bildu por apoyar los presupuestos. Esto también lo vamos a analizar porque la verdad es que parece que nos toman el pelo. Yo no sé si Pedro Sánchez algún día va al polígrafo que utilizan para saber la verdad y que utiliza la policía para saber si uno miente o no. Bueno, seguramente que revienta el polígrafo.
Paco, vamos por parte. Primero, la ley CELA, un congreso dividido en el día de hoy que hemos visto. No sé si coincide, una ley educativa que no aprueba la mitad de la Cámara no puede ser una ley buena. Yo me sumo a los gritos de libertad de los diputados que se oponían a esta aprobación de una ley injusta desde que se proyectó, maliciosa desde que se desarrolló y absolutamente liberticida una vez que se ha aprobado. Y los fundamentos, voy a tratar de ser muy breve. Hay varios puntos ahí que conviene reseñar. Uno de ellos es subjetivo. La subjetividad viene dada por la ministra Celaá. Celaá gritaba, porque además gritaba, chillaba, mentira a los adversarios políticos de la derecha y del centro derecha. Mentira. Ella dice que su ley consagra la libertad de enseñanza y la mentira es la que digo yo, mentira. Faltara más que se cargara la libertad de enseñanza que consagra la Constitución, faltara más. Pero que le pegue un tijeretazo a la libertad de enseñanza, no le quepa duda a cualquier persona avisada en el concepto de enseñanza y educación en general. Y puedo citar muchos temas, pero me voy a limitar a 3, aunque después pueda intervenir añadiendo algunos más. Uno ya me he referido a él en anteriores tertulias, la LOMLOE. La LOMLOE es la ley orgánica que modifica la ley orgánica de educación. Esa LOMLOE permite que se concedan títulos oficiales de educación secundaria, de bachillerato o de formación profesional a gente con varios suspensos, con lo cual eleva a categoría de oficialidad lo que es una barbaridad jurídica y sobre todo un contravalor al valor de abnegación, de sacrificio, de lucha, de estudio, de esfuerzo de cientos de miles de estudiantes que hemos sido, somos y seremos. Y eso atenta contra la igualdad de oportunidades. Un segundo aspecto, y este ojo, implica un tema todavía más serio que el que acabo de decir. Me refiero a que hasta ahora la educación privada, la educación concertada, ha actuado como complemento de la pública. Con esta nueva ley, y después explicaré por qué, si se me permite, se ha convertido en residual de la pública. No tiene más remedio que ser residual, por lo que voy a decir a continuación. Se prohíbe a la enseñanza privada y a la concertada por esta nueva ley, se prohíbe taxativamente que se construya en suelo público, que se construyan colegios privados o concertados en suelo público. Puede construirlo en suelo privado, nunca en suelo público, que quedan restringidos en exclusiva para la pública. ¿Y qué ocurre? Que si nos vamos a la documentación, hasta ahora era mi opinión en base a lo que he leído de la ley, si nos vamos a la documentación, la agencia EFE del año 2018 da unos datos demoledores. En España se han construido en el curso 18-19 122 centros públicos y privados concertados. De esos 122, más de 100 son privados. Significa, por una simple resta, que los centros públicos construidos en España han sido apenas 20. ¿Qué indica eso? Indica muchas consecuencias y muchos efectos, pero yo voy a subrayar uno, que he sido profesor de la pública, que he defendido la pública toda mi vida, pero he defendido la pública en complementariedad con la privada, igual que defiendo la sanidad pública en consonancia y en complementariedad con la privada. Yo defiendo la pública siempre y cuando la pública responda a unos objetivos asequibles, asumibles. Lo que yo no puedo defender la pública, a la que han ido mis hijos también, pero no van a ir mis nietas, porque yo quiero que mis hijos alcancen los objetivos que marcan las leyes, no los que marcan la nueva ley de CELA, que iguala, sí, pero iguala en la miseria, en el estercolero, en el submundo. Que no, que la educación
siempre tiene que ser de calidad, de competencia, de competitividad, como un lujo a alcanzar, como factor clave de movilidad social. Perfecto. Y ese es mi punto primero. Luego, si quiere, interviene. Carmelo, anuncia el Partido Popular que, en la medida de lo que la ley le permita, va a combatir esta nueva ley de educación desde los gobiernos autonómicos. Por supuesto, hay que combatirlo por todos los ámbitos, por los gobiernos autonómicos, por los gobiernos locales y también por los ciudadanos en particular, que tenemos que combatir algo que es injusto. Es injusto y además es inconveniente para los ciudadanos. Se ha dicho que van a recurrir también al Constitucional, sí, exactamente. Y además, lo puedo decir porque si no fuera así, yo sería uno de los que estuviera lanzando la piedra inmediatamente. En el momento en que el Partido Popular gobierne en España nuevamente, se derogará la ley Celaá. Se derogará la ley Celaá, porque es una de las leyes más perniciosas que de las tantas que hemos tenido, que eso también es malo, de las tantas que hemos tenido, la peor, la más perniciosa. Mira, empezando porque ha ignorado, a la hora de su elaboración, ha ignorado a todos los colectivos de educación. Desde los profesores, desde las familias, desde los usuarios, todos. No han hablado con nadie, ni con sindicatos, ni con nadie. Ha dicho, esto lo hago porque lo hago y aquí está. Y no han hablado absolutamente con nadie. Ellos que muchas veces, la mayor parte de las veces, lo que predican es que hay que hablar con todo el mundo, hay que consultar a todo el mundo, hay que hacer... Pues aquí se ha pasado todo por las bravas. Se lo ha pasado todo por las bravas. Segundo, que le diga a los catalanes y a los vascos que ya el castellano no es la lengua vehicular, la lengua que une a todos los españoles, señores, a todos los españoles, la lengua vehicular, que ya no es ni el castellano en Cataluña, ni el castellano en el País Vasco, sino que son el catalán y el vascuence. Vamos, eso era impensable hace muchísimo tiempo. Y sobre todo lo que más me duele, fíjate lo que más me duele es que haya eliminado la educación especial. Ah, sí. Yo he estado viendo a muchas personas, he estado viendo muchos vídeos y he estado viendo y hablando con padres de niños que están en la educación especial, que se sienten bien cuando va a un colegio de educación especial. Bueno, pues todo eso lo elimina totalmente esa educación especial. Y la concertada también. Tratan de quitar de en medio la concertada. Y digo que tratan de quitar de en medio porque yo sé que se van a resistir. Mira, ellos piensan, y sobre todo Podemos, ¿no? Piensa que la concertada, el PSOE también, el PSOE también, piensa que la concertada es de lo rico, de algo cuasi privado, porque la privada lo puede poner y como lo paga con su dinero, que haga lo que le dé la gana, siempre dentro de la regla, ¿no? Pero la concertada es dinero público del que pagamos todos, Bueno, ellos son los que piensan que la concertada es cuasi privada, casi privada. Ayer estuve visitando un colegio concertado de aquí de la provincia de Huelva. Estuve visitándolo. Y estuve hablando con su profesorado. Y fui a visitarlo, lo voy a decir, fui a visitarlo porque el Ayuntamiento de Palo le quiere ayudar. Le quiere ayudar. El colegio que estuve visitando, ya he visitado dos en esta misma semana, dos colegios concertados en esta misma semana. Mire, estuve visitando el colegio de la Ciudad de los Niños. ¿Usted cree...? ¿Están preocupados? Están preocupados, muy, muy preocupados. Pero la primera pregunta, ¿ustedes creéis que la Ciudad de los Niños es un colegio de los ricos o de los cuasi ricos? Cuando los propios profesores me decían, si nosotros tenemos que darle de comer en la merienda, tenemos que dar le damos el desayuno, le tenemos que comprar un chándal, le tenemos a muchos niños de los que van allí. Que no paga absolutamente nada. Bueno, pues ese es un colegio concertado. Es un colegio concertado. Pues a esta gente es a los que se quieren cargar. Tanto Podemos como el PSOE.
Tanto Podemos con el PSOE. A esta gente. Y fuimos allí, yo fui allí a visitarlo, a enterarme, porque le queremos ayudar un poquito. Le queremos ayudar con unas pistas deportivas y todo lo demás. Le queremos ayudar. Y otro de los colegios que también estuve visitando en esta semana fue el colegio que está en la Bajada del Conquero. No sé si lo conocéis. Sí, claro. También, seguramente es el Sí. colegio de los ricos. También, perdona, también es un colegio de los ricos. Tengo que decirlo porque si no lo digo reviento. Si no lo digo reviento. También parece ser que es un colegio de los ricos. ¿Y sabe a lo que fuimos allí? Me encontré a Paula por la calle y me dijo: tengo un problema gordísimo. Los niños se están lloviendo, los niños se están mojando. Los niños están mojando. Pues vamos a ir para allá y le vamos a ayudar a que los niños no se mojen. No se mojen. Porque los niños que están allí son niños que no son ricos. Todo lo contrario, que son personas que están necesitadas. Y tienen el mismo derecho que tienen todos los niños a tener una educación en las debidas condiciones y a sentarse en un pupitre y que no le caiga las goteras de arriba. Tiene el mismo derecho. Bueno, pues a esta gente también los quiere eliminar Podemos y el PSOE con esta ley CELA. A esta gente también. Y termino. Y eso de que la ley dice, no importa que tú estudies, no importa que hagas nada, no importa que trabajes, no importa que no des, tú vas a pasar el año que viene al curso siguiente. Al final va a terminar el niño el bachillerato y no va a saber ni leer ni escribir. Sí. A ese paso no va a saber ni leer y escribir. Bueno, pues eso es lo que quiere para nosotros la ley CELA, es lo que quiere para nosotros el PSOE y Podemos. Y yo creo que ya está bien. Aquí tenemos que poner pie en pared y decir, esta gente, estos dos con los separatistas y los que quieren destruir España, quieren cambiar España, darle la vuelta, pero desgraciadamente la quiere cambiar a peor, porque vamos a peor. Y eso debe saberlo los ciudadanos. Termino, porque si no me llevo toda la hora hablando. Es que hay varios aquí, tenemos un montón de mensajes, pero es que como me lía el mensaje no terminamos. Dos solamente, ¿eh? Desde Punta Umbría, la ciudad de los niños es una pena en el estado que está. Ayúdale, Carmelo. El colegio de los niños sí que necesita mucha ayuda. También sobre los ricos, dicen por aquí, es como la subida del gasoil y el butano, que es de rico, al parecer. Es que por un momento estaba escuchando a Carmelo y pareciera que tenía al alcalde de Huelva al lado, porque viene desde Palos de la Frontera a ayudar colegios de Huelva, el que está bajando la cuesta del Conquero, de la Cinta, y la ciudad de los niños. Con razón, me pregunta la gente, Paco, ¿tú sabes si Carmelo presentará candidatura a la alcaldía de Huelva dentro de 2 años? Entiendo esa pregunta, no se la voy a formular a Carmelo. Y hay otra pregunta que me dicen los oyentes para Carmelo, esa sí se la voy a preguntar. Eso creo que el Congreso es el año que viene, al final le preguntaré. Bueno, ya sabéis por dónde va la pregunta, ¿verdad? Enrique, en la ley CELA, ¿aplaudes o silba o grita libertad? No, sí, yo lo aplaudo. ¿Aplaude? Sí, vamos a ver. Para mí es una ley que prima la vagancia. Aquí tengo un docente a mi diestra. Yo también imparto clases en la universidad, con lo cual yo entiendo algo de esto. Premia la vagancia, no hay sacrificio por el alumno. Se institucionaliza la influencia y los aprobados por recomendación o amiguismo con los educadores. Sobre todo es inconstitucional porque vulnera el artículo 13 de la Constitución española, que dice que el castellano es la lengua vehicular de todos los españoles y el español tiene el deber y el derecho de utilizarla. Ya prácticamente el deber lo elimina. Estamos hablando que está descomponiendo un artículo de la Ley Suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Sobre todo hay que decir que esta es una ley que trata de destruir la reflexión y la cultura del muchacho, o sea, de la gente, del joven o del que esté estudiando. ¿Por qué? Porque si se tiene reflexión, probablemente es un sujeto fácil de moldear y fácil de convencer. No es lo mismo que lo que estamos formados de aquella época, que cuesta muchísimo trabajo el convencernos y que lo que quieren es un rebaño de ovejas. Esto es lo que va directamente esta ley. Desde luego yo aplaudiría a todos los grupos políticos que presenten el recurso de inconstitucionalidad. Eso hay que combatirlo, pero no solamente hay que combatirlo como reino de taifa. Es decir, el Partido Popular en sus comunidades autónomas y el otro. No. Yo entiendo que esto hay que pelearlo en bloque. ¿Por qué? Porque es una forma de desintegrar la unidad de España.
Yo con Carmelo estoy totalmente de acuerdo. Es una forma de atacar ya directamente lo que ya es el sistema que ha unido todo lo que es el Estado español. Esto viene a confirmar lo que yo digo. La educación no puede quedar en manos de las comunidades autónomas. La educación es una competencia que tiene que ser recuperada por la Administración Central del Estado y establecer una ley que verdaderamente nos haga competitivos, no solamente dentro de España, sino hacia afuera. Nosotros siempre hemos tenido a lo largo de la historia un reconocimiento a nivel internacional, sobre todo lo que son las carreras de medicina y de ingeniería, que estamos perdiendo. La de medicina se está manteniendo, pero los ingenieros de camino, montes y todo esto, cada vez que salían ya estaban siendo contratados en lo que es Sudamérica. Era un campo perfecto para nuestros estudiantes. Ya se ha perdido ese nivel. Yo entiendo también que por parte de Sánchez se intenta impulsar, y Celaá, si su mujer tiene una cátedra en una universidad sin ni siquiera haber sido universitaria, tenemos al doctor y a la catedrática sin tesis ni cátedra, o sea, increíble. Con lo cual yo no puedo decir nada que animar al Partido Popular a que presente recursos de inconstitucionalidad y se cargue esa ley. Y por cierto, gracias por ayudar al centro de la ciudad de los niños, porque yo me crié en un barrio, en la Hispanidad, y en la Hispanidad pues había niños que iban a estudiar a ese colegio, y además estaba dirigido por hermanos en aquella época, y la labor que hacía la ciudad de los niños, una labor inmensa, y hay que agradecerte ese gesto. Nuestro alcalde, con el cual me llevo muy bien, no ha tenido ese detalle, con lo cual al alcalde de Palos pues hay que agradecerle este gesto de venir y ayudar a nuestros niños que tenemos en ese centro. Gracias, Carlos. Y al centro que has referido anteriormente, bajando el Conquero, ahí también hay niños que en difícil situación. ¿Qué? Ricos o casi ricos. Ahí donde ha ido Carmelo, que ha explicado que bajando sí, la cuesta hay niños con problemas, con familias un poco complejas, complicadas, y ahí también la labor social en ese colegio es muy importante, Carmelo. Yo también como una labor como social nubense, que tengo que decirlo públicamente, que gracias a Paula, está ese colegio sin como duda. está, que está muy decente y sigue hacia adelante el colegio. Así que por eso yo, en la medida que puedo, le ayudo y le vamos a ayudar, pero también pido que todas las administraciones le ayuden y todas aquellas empresas que tengan oportunidad le ayuden. Fijaros lo que acaba de decir Carmelo, ¿no? Ayuda a la ciudad de los niños, y esto es un tema con el que vamos a terminar. Si le doy el papel donde lo tenía por aquí. No, pero lo tengo en la memoria, no hace falta, pero bueno, que me gusta muchas veces pues enseñar el documento así. Estos son partidas que sale del Ayuntamiento de Huelva, que va a salir, aunque tengo mis dudas, ¿no? ¿Por qué va a salir? Ya sabéis que el Recreativo de Huelva ha recibido del Ayuntamiento de Huelva 17 millones de euros. Repito, 17 millones de euros. Y estamos hablando ahora de ayudar a la ciudad de los niños, y tiene que venir el alcalde de Palos para ello. Ahora hay otros 2 millones aquí en esta partida, aplicaciones del presupuesto de gasto ejercicio 2020. 2 millones, justito. Aportación al recreativo. Vinculación, en fin, los números, 2 millones de euros. No digo nada más, ¿no? Injusto. 17 millones a un club de fútbol, y hablando de que la ciudad de los niños tiene problemas. Tome nota, señor alcalde de Huelva. Paco, que me gustaría, tú como prestigioso abogado, ¿tienes recorrido ese recurso que Ciudadanos y PP van a presentar? Pues, hombre, gracias por lo de prestigioso abogado. Yo sustancialmente estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en la mesa. Es cierto lo que dice Enrique, yo creo que ese recurso de inconstitucionalidad que ya han anunciado por lo menos PP y Ciudadanos sí que podría tener recorrido. Creo que posiblemente Carmelo lo sepa mucho mejor. Hubo una sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el tema del catalán, y lo que sí es cierto es que se hablaba de la necesidad de que se diera un porcentaje, al menos un porcentaje, creo que era un 25% de asignaturas en castellano, que yo creo que ya eso se estaba produciendo problemas en Cataluña, porque había muchos colegios en los cuales no se estaba haciendo, se hacía la vista gorda, y bueno, con esta ley lo que se viene de alguna forma es a legitimar que la propia Generalitat o el gobierno autonómico de turno pueda decidir que
porcentaje o incluso porcentaje inexistente de clases en castellano se pueda dar, con el consiguiente perjuicio para una parte importantísima de la población, en este caso, por ejemplo, de Cataluña, que hay muchísimos, estoy convencido de que hay muchísimas familias que quieren que sus hijos estudien en castellano y que ya ahora lo tenían difícil y con esta ley, lógicamente, lo van a tener más complicado. Respecto al tema de la asignatura, suscribo plenamente lo que dice Paco, no tiene mucho sentido. Si no es por buscar unas estadísticas y decir, bueno, al final lo que tengo son muchos estudiantes, mucha gente que ha aprobado, mucha gente que está formada, pero realmente es formación de papel, no va a haber una formación real, porque si estamos aprobando a la gente, lo que estamos haciendo es engañar a los ciudadanos y engañarles porque además le estamos diciendo que están preparados cuando es falso, no lo están. Evidentemente. Con lo cual me parece una locura. Y especialmente delicado me parece lo de la concertada. Y ahí también coincido con Paco que cuando decía que tendemos a veces a igualar por abajo. Es decir, yo lo que no entiendo es por qué sobre todo el centro concertado es competencia para el centro público. Debería servir de estímulo. Es decir, si los ciudadanos prefieren llevar a sus hijos a un centro concertado, el público debería hacérselo ver. Y eso le debería servir para de alguna forma ponerse las pilas e intentar mejorar la calidad de la enseñanza y la calidad de sus prestaciones, para que la persona no prefiera ir al concertado. No podemos olvidar que, por regla general, los chavales que estudian magisterio, chicos y chicas que estudian magisterio, cuando terminan lo que quieren es prepararse una oposición y conseguir una plaza en centros públicos. Con lo cual, en teoría, esa selección que se produce con la oposición va en beneficio de la enseñanza pública. En teoría están los mejores. Luego, si tienen los mejores profesores y tienen los medios, ¿por qué tenemos que facilitar el acceso o de alguna forma obligar a los ciudadanos a que se vayan a la pública limitando las opciones de la concertada? Es decir, compitamos con ellos, que sean mejores, que la gente diga, prefiero llevarlo a un centro público porque creo que la calidad de enseñanza es mucho mejor. Pero intentar decir, para que la gente venga al centro público, no voy a mejorar la calidad del centro concertado, sino lo que voy a hacer es limitar el acceso al centro concertado, me parece, como dice Paco, igualar por abajo. Realmente yo creo que la ley es un poco despropósito. Y sobre todo lo que sí resulta triste, y ahí sí que tengo que decirle también un poco a Carmelo la parte de responsabilidad que es que no han sido capaces, ni PP ni PSOE, de sacar una ley de educación de alguna forma consensuada, sobre todo fundamentalmente por los dos grandes partidos. En ningún momento durante todos estos años lo único que ha habido han sido leyes de educación que han permanecido durante el tiempo de gobierno, aguantaban, cuando llegaba otro cambiaban, y sí que resulta un poco triste que en un tema tan fundamental, tan esencial como es la educación, no hayan sido capaces de conseguir consenso para alcanzar una gran ley de educación que pueda permanecer al menos durante, no sé, más de 2 o 3 legislaturas, que es lo que suele pasar. Un apunte sobre lo que dice Paco. Ahora mismo hacemos una encuesta aquí entre todos los ciudadanos. Señores, ¿qué prefieren? ¿Llevar al niño o la niña a un centro concertado o a un centro público? Estoy en disposición de decir que por inmensa mayoría ganan las personas que deciden llevar al niño o la niña a un centro concertado. Paco, por alusiones, y Carmelo, muy brevemente. En primer lugar, hacer un alegato de defensa, pero de defensa acérrima del profesorado de la pública. Ni siquiera lo comparo con el profesorado de la privada, pero no por razón de estudios de carrera, de experiencia, sino porque tiene una preparación en general, el profesorado de la pública, excepcional, pero nadie se lo reconoce. Segundo, la inspección educativa es miseria, ha sido miseria, es miseria, y a este paso que va a estar compuesta por comisarios políticos, una vez que se suspenda, que se va a suspender la oposición como prueba de acceso a ese estatus educacional, que es la inspección, ya no se va a inspeccionar, se va a controlar. Y controla no el inspector, controla el comisario político, que es la siguiente jugada que nos tiene preparado la señora Celaá. Y un último aspecto que nos toca muy de cerca. Son gente rica, la gente de la orden que llevan a sus hijos al seminario diocesano o al colegio Montessori que está aquí al lado. En absoluto. Son gente del entorno de la orden y del entorno de Santa Marta, donde está la riqueza, gente obrera, clase trabajadora. ¿Por qué, y decía Paco Lagares, por qué no se fijan en ese espejo? Porque ese espejo, Paco, y lo digo yo que he sido 40 años profesor de carrera de la pública, ese espejo es muy fuerte para poder compararse a la pública. La pública no tiene equipos, grandes profesionales,
grandes individualidades, pero equipos directivos capaces de compararse de manera grupal con un colegio público, con un colegio concertado, bajo ningún concepto, y ya no digo con los privados. ¿Por qué? Porque el profesor de la pública, en primer lugar, desde hace 20 años, está en lucha con la disciplina que es incapaz de imponer. La indisciplina es la característica más singular que afecta hoy día a la inmensa mayoría de los centros públicos. Y la indisciplina es uno de los factores que hacen que la gente no apruebe, pero no puede porque los profesores no pueden luchar contra un muro. Y ese muro es un muro insalvable desde hace 20 años. La inspección ni los equipos políticos que dirigen la inspección, los delegados de educación, por ejemplo, los consejeros respectivos, son ineptos. Han sido ineptos y me temo que ahora ya serán absolutos dictadores. Y en ese sentido es al que yo me refiero. Ya por último, la educación especial, Carmelo. Estoy totalmente de acuerdo. Y sin que se me moleste nadie que dé clase en la universidad o dé clase en un máster en cualquier institución de prestigio. Si hay especialistas educativos, son los profesores de educación especial y los profesores de educación infantil. Ningún otro compañero de cualquier otra especialidad, de cualquier sector jerárquico de la educación, alcanzará, siempre habrá excepciones, alcanzará grupalmente la categoría educativa, pedagógica, técnica y tecnológica que tienen los profesores de educación especial y los profesores de educación infantil. Son mis ídolos. Sí, suscribo. Son mis ídolos. Suscribo esas palabras. Te di la palabra a Carmelo, pero dice para el señor de Ciudadanos. No sé si se referirá a Carmelo, a Paco Lagares. Es militante de Ciudadanos, pero no tiene cargo. Para el señor de Ciudadanos, 4 leyes educativas del PSOE, una del PP en 40 años de democracia. Esto para que lo sepa el señor de Ciudadanos. Sí, además, a raíz de eso es lo que yo quería hacer mi intervención, ¿no? Aquí las únicas leyes que han estado en funcionamiento, leyes de educación, han sido precisamente las leyes del PSOE. Y desgraciadamente vamos para atrás en materia educativa, desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Porque el Partido Popular vino a hacer una ley y, vamos, no duró ni 2 días. Inmediatamente, sí, prácticamente se... Decía antes que era necesario un consenso para que hubiera una ley consensuada por lo menos por los 2 grandes partidos, para que tuviera cierta permanencia cierta vigencia durante el tiempo prudente que pueda ponerse en marcha, y que no la ha habido por los grandes partidos. ¿Saben ustedes por qué? Porque el PSOE no quiere ningún consenso en esa materia, con nosotros, ni con nosotros ni con nadie. No la ha habido, porque si hubiera habido consenso, pues se hubiera hecho una ley teniendo en cuenta, por ejemplo, que el castellano sea en Cataluña o en el País Vasco acorde con otra lengua que es propia de Cataluña o del País Vasco, y que yo creo personalmente, y esto es una opinión personal mía, que debe de hacerse todas las asignaturas 60% castellano, 40% lengua o bien catalán o bien vasco, o gallego, la lengua que haya, 60% castellano, 40% la lengua regional, o al menos el 50%, si se le quiere dar el valor que se quiera, al menos el 50%. Porque ¿qué es lo que ocurre ahora mismo en Cataluña y en el País Vasco? No en Galicia, no lo creo que sea así en Galicia. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una discriminación, lo subrayo, una palabra en mayúscula y subrayada, discriminación hacia el castellano. Y se ha ido la ley del péndulo, de un péndulo donde el catalán estaba prohibido a el otro péndulo. Ahora quien va a estar prohibido va a ser el castellano. Y eso es malo de cara a futuro, porque vendrán más tarde otra gente donde volverán a dar el pendulazo y estará prohibido el catalán. Y así seguiremos, cuando lo ideal es ni uno con un péndulo, ni otro con el péndulo, sino lo ideal es que haya una armonía en torno a
50% o 60-40, como se quiera dar. Eso es lo que yo pienso. Pero además creo que lo que se pretende ahora con este gobierno socialcomunista, entre los socialistas y los comunistas de Podemos, que no olvidemos que ellos no son Podemos y punto, que son comunistas de Podemos, y además comunistas radicales, comunistas que tienen su ideario en el mayor criminal que ha habido en la historia de la humanidad, en Lenin, que tiene ahí su ideario. Bueno, pues lo que quiere es simplemente desmantelar el país entero. Y una de las cosas que quiere desmantelar, por la que quiere empezar, ya ha empezado por varias, por la que quiere empezar es precisamente por la educación. Y quiere desmantelar la educación. Cuanto más analfabetos de todo tipo haya, mucho mejor para ellos, porque los puede manejar de mejor manera. Bueno, de todas formas siempre ha sido el PSOE, ha sido siempre el que ha dirigido eso de utilizar como arma la educación y desposeer siempre la educación de ese contenido que hace al hombre crítico. ¿Ven? El PSOE ha sido siempre el que ha intentado liquidar el contenido cultural de la formación. Se cargó lo que era la EGB, Educación General Básica, y el bachiller metió lo que es la ESO y se ha descompuesto prácticamente lo que es la cultura. Yo veo gente que con los que nos codeamos al día, cuando se estudió bachiller o se estudió general básica, y el contenido cultural que tienen no es lo mismo que un muchacho de la ESO. Hombre, yo lo sé porque verás que mi familia está muy relacionada con la educación, porque mi mujer es maestra en educación escolar, que no ejerce. ¿De educación especial? No, sí, de educación especial. Luego tengo una cuñada que es funcionaria de carrera, que además es maestra en Sevilla, y mi otra cuñada que es profesora también de educación física, y mi padre que es maestro también. Bueno, o sea que mi pues familia vamos a terminar con este mensaje y nos metemos también en el asunto de Podemos y la financiación ilegal. Mela Muñiz dice lo siguiente: el profesor de la pública vive en ambigüedad de sus derechos, saben lo que tienen, lo saben, pero viven bajo los grupos de poder que haylos, a verlos haylos, y se manifiestan de forma inequívoca, pero revestida de ocultismo. Bueno, con este mensaje ya terminamos y nos adentramos. Me gustaría solamente una cosa para decir, que son dos datos que creo que los telespectadores deben saber. Mira, un dato, no es normal que el castellano esté en un 25% y el catalán en un 75% en la educación en Cataluña. Y tampoco es normal que precisamente la ministra Celaá tenga a sus hijos en un colegio concertado que tiene que está especializado en materia del alemán, porque es trilingüe en materia fundamentalmente el alemán. Entonces, ella, que para los demás quiere quitar el colegio concertado y quiere acabar con el colegio concertado, ella que lo utiliza para sus hijos, porque a los demás no nos permite la libertad, estoy hablando de libertad, la libertad de llevarlo a un concertado o no. Yo creo que estamos yendo por un camino donde eso que decían, no, la libertad, los de la izquierda, la libertad, yo creo que se está quedando con la libertad muy mal. Ahora, somos los del centro y son incluso hasta los de derecha los que están defendiendo la libertad en este país. Eso que ha dicho Carmelo es el síndrome de la demagogia. Esta señora, la señora Celaá, aparte de tener a sus hijos, donde lo acaba de referir Carmelo, el colegio es católico. Ya no es aconfesional como ellos pretenden y persiguen, es católico. Entonces, cuando ella reprimía los gritos de los disidentes o de los discrepantes y les llamaba mentirosos, no sabe siquiera lo que es la mentira. La mentira es la ficción que ella lleva a cabo, la falsificación de la ley que ella está desarrollando, el inducir a error a quienes creen que esa ley va a llevar a cabo algo. Pero se resume en una palabra: está diciendo y está vendiendo un producto contrario al que ella consume. Y eso se llama demagogia, el síndrome del demagogo. Bueno, recordando que gerundio, Enrique, que estaba aliado con José Luis Barragán,
que también forma parte de la pérdida de la apuesta, ¿no? Yo no estaba aliado con Barragán. Ah, ¿no? Porque no tengo conocimiento ni tengo relación con... Javi tiene las imágenes preparadas ahí. Lo puede sacar. A ver si yo dije... Yo dije que la reflexión de Barragán era coherente y me pareció más que la tuya. Esto fue lo único que no, era una aseveración 100%. ¿Te acuerdas Barragán diciendo el presidente de Diputación será Ezequiel? La prueba está que le faltaba información, ¿no? Bueno, pues ya tenemos presidenta de Diputación, María Eugenia Solo Limón. por aclarar, Sí. estaba consultando, creo que el PP tiene 2 leyes de educación y si no, Carmelo me puede corregir, una de Aznar y otra de Rajoy. Exactamente. La 11, creo yo que era, o la... Sí. O La ley Wert, que es la última, la de Rajoy, esa es una ley que, bueno, hay que darle de comer aparte. Porque se pasó de la medianía a exigir una exigencia de contenido extremos. Y entonces lo que no puede Felipe pasar... González creo que tuvo 2 o 3, Sí. después vino La Lar LOCSE, tuvo la ¿no? suya, Sí, la después vino Zapatero tuvo la suya, después vino Rajoy tuvo la suya Eso es. y ahora Bueno, don Pedro vamos con Sánchez tiene la suya. una pasadita por aquí, porque venéis, el gestor de la consultora de Podemos confiesa al juez el uso irregular de los fondos electorales. Elías Castejón admite que Neurona hizo pagos ajenos a la campaña de la formación de Pablo Iglesias. La consultora de Podemos desvió 307.000 euros a México, con 8 transferencias en 2 meses. ¿Y por qué ese dinero a México? Qué cosa más rara. La contabilidad del administrador revela el flujo de dinero de Sevilla a Michoacán. Estamos hablando de México. Y eso, otra segunda noticia también relacionada con Podemos. Echenique condenado al pago de 80.000 euros por una acusación de falsa violación. 80.000 euros es un dinerito, ¿eh? Es un dinero. Es una de las indemnizaciones más altas que Tremendo, ¿eh? se dice Ha metido el juez. que ha caído. La magistrada ha condenado a Echenique y a Juan Manuel del Olmo a pagar 80.000 euros de indemnización, una de las más altas de este tipo de demandas. Uno de los que integran el Ministerio de la Verdad, ¿no? Sí. Porque lo han condenado por decir mentiras, porque le han Es verdad, imputado. Es exactamente. decir, Sí, sí. Y no es una Eso es. única condena la que tiene, ya está acumulando varias no, condenas. fue sanción administrativa Bueno, sí, por impago de Seguridad social. de seguridad social, Por no pero tener- ahora está condenado Ahora es una penalmente. condena. Pero esa sanción, o civil. Es civil. Es civil. Bueno, Esa pues entonces, sanción- qué pena. esa sanción por impago, si en vez de ser Echenique es otro, de otro partido, piense Por que- ejemplo, del Partido Popular. Por ejemplo, del Partido Popular, por bueno, ejemplo. hubieran estallado y hubieran dicho, el que hubiera sido se hubiera tenido que marchar, se hubiera tenido que exiliar de España. Y sin embargo ahí lo tenemos, en el Congreso diciendo lo que le da la gana y como le da la gana. Pero yo creo que es mucho más grave el que un político que además, en el que reside la soberanía nacional, pues se dedique a engañar a la ley y no pagarle las exigencias de un trabajador. Si es comunista, ¿no? Este individuo no es comunista, dice que defiende Sí, los... eso Bueno, y dice si que es es tan comunista. comunista como no paga la protección del trabajador, porque eso es lo que es la seguridad social. Sí. Seguridad social que estamos viendo cómo va a dar los últimos estertores, si se consigue además darle la ruptura de la caja única y darle además también a los catalanes que gestionen también su caja de la seguridad social. Que ese es otro Es tema. decir, que Bueno, también ese es viene otro tema. relacionado con el tema de la CELA esta, de los presupuestos, en fin, que esto es... Bueno, fuéramos otro sitio, En sería este una caso de expresión mucho Neurona, más- en el caso de Neurona, en el caso de Echenique, en todos los casos en los que está de alguna manera implicado Podemos, hay un factor común que yo no sé si lo habéis advertido, me imagino que sí, que es lo que yo llamo el Instituto Jurídico de la Estrategia de Escapatoria. Me explico. Hay una expresión, que no sé si la conocéis, que se llama el dilema del prisionero. El dilema del prisionero es aquella que utiliza el letrado, que tiene que defender a un cliente, en este caso a varios clientes, y exige a todos una identidad de respuesta con puntos y con comas. De manera que la versión de uno, de otro, más los testigos que vendrán a continuación, no puedan diferir en lo más mínimo. De manera tal que si alguno difiere, se carga ese, entre comillas, dilema del prisionero. ¿Por qué? Porque convencidos de que todos juntos, con la misma versión, no podrá ser inculpado ninguno, si se atienen exacta y precisamente a esa estrategia, en el momento en el que uno de ellos
difiera, se equivoque, rompe como una partida de dominó todas las fichas. Y entonces ahí se acaba el dilema del prisionero. Bueno, pues en el caso Dina, en el que está implicado este señor Iglesias y la señora Dina Guzilhan, ahí ya les ha fallado el dilema del prisionero. ¿Por qué? Porque Dina, en declaraciones anteriores a que le dieran el panfleto que le está dando Podemos, ya se manifestó diciendo que sí, que le habían robado el chip del móvil. Pero en el caso que viene ahora, el de Neurona, ya se está, desde los servicios jurídicos de Podemos, me consta fehacientemente, atendiendo a este dilema del prisionero. La orden es taxativa. Todos tienen que estudiarse lo que hay que decir. Los inculpados, que son varios, y los testigos que están preparando, que también son suficientes. De manera que no haya la más mínima brecha que les lleve a meter la pata. Bueno, que sé que hay personas que me pasan documentación, que quieren denunciar cosas y casos, no creo que lo vayamos a tratar hoy, pero que agradezco todo lo que me pasáis. Es sobre un alcalde de la provincia de Huelva que estuvo en prisión por delitos de corrupción y que cuando sale de la cárcel es colocado en una empresa pública. Pero ya eso lo tratamos más adelante, ¿de acuerdo? Y muchísimas gracias por toda esta documentación que me habéis pasado. Bueno, sobre Podemos, ¿queréis decir alguna cosita más? Que nos vamos a ir ahora sobre la inmigración ilegal. Sí. Podemos estar dando a demostrar lo que es el comunismo. Y lo que está recibiendo, por el caso Dina, y todo lo que se está descubriendo, es que a los que ellos intentan darle, matarile, políticamente hablando, o físicamente en el tema del trabajo y estas cuestiones, pues se le están volviendo en contra. Es decir, hay gente que como no se adapta o se adecua a lo que dice, el órgano, la cabeza pensante del órgano, pues inmediatamente lo despiden y tal, y ellos están tomando cartas en el asunto y están diciendo, bueno, tú me vas a despedir, bueno, pues yo te voy a dar a ti lo que tú me estás dando a mí. Y es lo que vamos a encontrar, y no va a ser el último escándalo que nos vamos a encontrar con Podemos. Mira, Podemos va a dar... Yo con Podemos, haciendo una abstracción en el tiempo, Podemos irrumpe en el panorama político español como, y además él se lo decía a sí mismo, ¿no? Aparece como un partido totalmente limpio, que es un soplo de limpieza que entra en la política española y que no hay ningún viso de corrupción y todo totalmente. Un partido comunista que es lo ideal para el país, para la sociedad. Claro, hasta que toca. Incluso antes de tocarse, bueno, pues ya no es un partido con esa moralidad de partido limpio, sino que es un partido corrupto, totalmente corrupto, y además traicionando a todas aquellas personas que vieron en él en un principio, y por eso lo votaron, vieron en él esa limpieza que quería. Y muchas personas que votaron a Podemos, pues ahora mismo están defraudadas porque esa limpieza que hablaban no es así. Esa no corrupción que hablaba no es así. Y ahora es un partido de los más corruptos, personas de los más corruptos que pueda haber. Porque tiene la corrupción en el mismo centro del partido, que está en Pablo Iglesias y que está en Echenique y que está también en otros que también fueron fundadores. Uno que está ahora mismo sin ningún cargo institucional, que es Monedero. Bueno, pues ahí está la corrupción, en el centro, en el núcleo, por no decir el centro, para que no manchen el centro. En el núcleo del partido es donde está la corrupción, y por eso muchos ciudadanos que en un principio votaron el partido Podemos porque creía que era un soplo de limpieza, pues ahora están totalmente desahuciados y desmoralizados por lo que está viendo del partido Podemos. Yo le he visto un vídeo
al Moño, al del Moño, al señor este del Moño, que nos hemos enterado que le molesta mucho que se lo diga, el del Moño. ¿El del Moño? Sí, ha expedientado a un policía, que expedientó a un policía No porque sé. dijo el del Moño. Yo apoyo a ese policía totalmente porque le diga el del Moño. El del Moño hacía algo equipo con el policía, con este jefe de policía, pues tiene un vídeo donde fueron a manifestarse a Italia. Y por lo visto uno de ellos, uno de los que iban en el grupo, por lo visto, murió en un enfrentamiento con la policía italiana. Y está ese vídeo, lo han sacado, yo lo he visto en varias ocasiones, pero no lo he guardado. Y él da una rueda de prensa donde dice que es que fuimos a manifestarnos pacíficamente y nos volvimos con un muerto. Por lo visto un chaval de aquí de España que fue a manifestarse allí también, pues falleció. Imagino que algo pasaría, ¿no? Decía que, refiriéndote y refiriéndome a Iglesias, que Shakespeare, en su obra Macbeth, tiene una frase que le va al pelo a esta situación. Decía que Dios nos da una cara y nosotros nos hacemos otra. Pues Dios le habrá dado una cara a Sánchez y otra cara a Iglesias, pero ellos han hecho otra, de manera que tienen un nivel de hipocresía tan grande que se manifiesta en eso que acabas de referir, que venden limpieza y realmente excretan corrupción. Bueno, sí, Paco. Me ha llamado la atención porque cuando he puesto caso de Neurona, lo primero que salió es el dilema del prisionero. Digo, alguien nos está escuchando en Estados Unidos, los americanos nos están escuchando. No, sí, yo simplemente creo que son dos casos muy tristes, ¿no? Que se dé este tipo de casos en la política española. Es cierto lo que dice Carmelo, que era un partido que venía con aire fresco y con... Estas cosas es complicado porque a medida que va aumentando la base humana, evidentemente tiene mayor riesgo de que algunos se... Pero en el núcleo. Sí que es cierto, sí quería diferenciar eso, ¿no? El caso de Echenique y del Olmo, que es el caso de la búsqueda de visibilidad y del calentón del momento, y cuando le preguntan dos veces, oiga, ¿y por qué su candidata, que es una persona que estuvo en prisión, no sé cuánto, y en este pues se le va la pinza y suelta lo que suelta? Tiene que pagar las consecuencias. Alcanza visibilidad, que es lo que quería, busca en ese momento el ruido mediático, que tal, y ahora paga las consecuencias. Sí me parece más grave el otro, porque como dice Carmelo, es cierto que ataca al núcleo, y además una cosa que me parece muy importante, porque parece algo intrascendente, que estamos hablando de 308.000 euros, tal, ¿no? Es la perversión de la democracia. Es decir, hay un momento en la democracia que yo creo que es el momento supremo, que es el de la votación, el de la elección de las personas que tú quieres que gestionen tu gobierno, tu país, tu comunidad autónoma, y en ese momento todos los partidos tienen que jugar con las mismas normas. Claro. Cuando tú estás pervirtiendo el sistema democrático, cuando estás haciendo trampa y estás alterando las normas de juego, estás alterando la esencia de la democracia, porque está rompiendo las normas del juego democrático. Entonces me parece muy grave, y sí que es cierto que esto pues pinta regular. El tema del dilema del prisionero, se rompe hasta en el momento que hay uno que se ve dentro, y cuando el que se ve dentro dice que yo no soy el responsable, que el responsable es este, y entonces la tenemos liada, claro. Que es lo que le ha pasado al abogado de Neurona, al abogado de Sevilla, que era el gerente, cuando le ha dicho, oiga, usted de explicaciones, yo no, a mí me lo mandaron esto, y los otros han dicho, no, yo las instrucciones venían de Podemos. Entonces aquí, claro. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Cómo mantenemos ahora la teoría de la dilema del prisionero? Ya cayó la primera ficha, con lo cual ya esto es un sálvese quien pueda. Y evidentemente la declaración del gerente de Neurona ha sido muy contundente. Vamos a ver cómo levantan esos. Porque además ha dado datos, documentos... Complicado, que puede ser un delito electoral, además, si va destinado a, porque además son delitos los máximos establecidos en la ley de partidos y en la ley electoral. Está la ley electoral, es uno de los delitos. Además está prohibido es un delito penal que no está en el Código Penal. Está precisamente regulado en una ley aparte. 4 años, pero además creo yo que la cantidad máxima por persona física, creo que es lo que viene a decir la ley electoral, quiero recordar, es de 10.000 euros, creo yo que era el tope que tiene establecido. Creo recordar que era de 1 y la ley de partidos, sí permite la financiación del partido, que sea persona física o jurídica, pero lo que es la ley electoral creo que prohíbe las personas jurídicas, quiero recordar. Bueno, antes de hablar de una ley que avala la ley de seguridad del PP, que voy a comentar que dentro de los presupuestos de Andalucía hay muchos datos importantes, pero
para mí dos importantes. Cierre de dos chiringuitos. Cierre de dos chiringuitos. A partir de enero cierra un canal que cuando se lo diga, seguramente que vosotros veis, pero eso existía. Un canal que tenía, bueno, que tiene todavía Canal Sur, dejará de tenerlo en enero. ATV. Yo he de reconocer que nunca lo he visto, pero existía. Es un logo que me mandó como ATV, aparece la mosquita. Tenía un 0,04% de audiencia. Canal Sur tiene, bueno, digamos el 1, el 2 y tenía y tiene todavía está funcionando. Pero tiene dotación presupuestaria eso. ¿Qué? ¿Tiene dotación presupuestaria? Se ha eliminado, tenía. Dentro de los presupuestos se elimina ese canal, se cierra. ¿Aparecerá en negro? Aparecerá en negro. Sí, el 0,04%. 0,04%. El que lo creó, ¿no? Sí. El que lo creó y el presentador. Y el que ha estado cobrando, ¿no? Y el que está cobrando el presupuesto, ¿no? Y el que ha cobrado el presupuesto, poco más o menos. A los familiares del que presentaba le he dicho, oye, venme, por lo menos. Deja la tele encendida. Es que yo podría poner por probar, pero bueno. Y también se cierra otros chiringuitos. Fundación Audiovisual de Andalucía. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Pues eso es una especie de periódico, de fundación, que también tenía una partida presupuestaria importante y dentro de los presupuestos, pues se cierra. No hay presupuesto para esta fundación, se cierra. Ese es el Yo considero que... ATV. ¿Qué? El íntimo amigo del DATV. Es que considero, Carmelo, que es el camino. Lo que no sirve es que hay que cerrarlo. Seguramente el... perdón, y otro dato también, reducción de 14 millones de euros, en el presupuesto de la televisión autonómica andaluza. Sí, no, yo decía que seguramente la ATV y el otro, que no me acuerdo ya ni qué, porque entre otras cosas no sabía ni que existía, porque ni he visto ATV nunca, y eso que yo me pongo con el mando a ver todas las televisiones, me sale la francesa, no me sale la italiana, me sale no sé qué. En fin, esos son los chiringuitos a los que nos tiene acostumbrado el PSOE. ¿Los chiringuitos para qué? ¿Para dar una prestación de servicio? No. Los chiringuitos para colocar a la gente suya que tienen que colocar. A muchas personas dentro del partido que ya han salido, están desahuciados o tiene algún problema, como el que había anunciado hace un momento del alcalde que estaba y dejó de estar y está ahora metido en otro sitio. Bueno, pues esos son. Y eso es un dinero que le cuesta a todos los ciudadanos, a todos los que nos están viendo hoy, es un dinero que le está costando esto. Lo de esos chiringuitos, aunque diga, bueno, pues de mí no sale, de mi bolsillo no sale, pensemos nosotros que de mi bolsillo no sale. Al final, todo sale del bolsillo de los ciudadanos, porque todo lo pagan los ciudadanos con sus impuestos, directos e indirectos, que eso es lo más peligroso en el sentido de que los indirectos pagan lo mismo el pobre que el rico. Pero yo voy más allá, es que, pero verás, yo tengo alguna duda. Tú, me diréis, ¿podría ser un delito de malversación? Si está atribuido una partida presupuestaria sobre algo que nadie ve. No. Bueno, una cosa que no existe y otra cosa que no se ve. Sí, es decir, diferente, que no se vea o que pueda existir, pero ¿qué finalidad tiene? Bueno, porque, pues, si hombre, no se ve, por ejemplo, tú destinas una cantidad de dinero presupuestaria para algo que tiene contenido, por ejemplo, y es Canal Sur, ¿no? Sí. Pero yo es una duda que tengo. No digo que se haya cometido ni nada de esto. Digo que es una duda que me ha. No, una cosa es que diga, yo destino una cantidad de dinero para algo que no existe, eso es una simulación de si hubiera algo. Pero una cosa de dinero para algo que no sirve, que es muy malo, que es muy feo, que no ve nadie, que no sé qué. ¿Y qué finalidad tiene? Además, que es lo más prácticamente ninguna. Porque es un dinero público para un bien ¿y general. para qué existe tantas fundaciones para enchufar a gente? La única finalidad, para gente. Exactamente, la de es que enchufar este programa, una pantalla, Enrique, este programa que yo creo que es decente lo hacemos 2 personas. Este programa en Canal Sur pues necesitaría 20 personas para hacerlo y yo creo que poco que desmerecer, ¿eh? Claro. Es que una información del recreativo en un entrenamiento lo hace cualquier compañero en una emisora privada, lo hace él solo. Canal Sur lleva al periodista, al cámara y además un taxi. O sea, claro. El sistema.
Un sistema eficiente de evaluación de políticas públicas. Un sistema públicas. perverso total. Sistema eficiente de evaluación de políticas públicas. Un organismo independiente que pudiera evaluar todo este tipo de centros, fundaciones, asociaciones, mancomunidades, y que a final de año dijeran, mire usted, esto nos ha costado 8 millones de euros. Lo han visto 10 personas, esto no funciona y esto hay que cerrarlo. Oiga, ¿y la fundación? ¿Cuál es el objetivo de la fundación? ¿Qué ha hecho este año la fundación? 0. ¿Cuánto ha costado la fundación? Tanto. Mire usted, la fundación se va afuera. Y hay que evaluarla y ver si realmente son rentables y son eficientes, pero no se hace, pues, ¿por qué? Porque en el fondo tampoco hay especial interés, porque al final el que sale de la televisión que no ve nadie se va a la fundación que tampoco ve nadie y después lo manda a la mancomunidad que tampoco ve nadie. Exactamente. Y al final está 25 años trabajando en un sitio u otro del tío, pues nadie sabe. La buena política y el buen político es aquel que está pensando no en el amigo que lo saca de aquí, lo mete allí y lo pone allí, está pensando en los ciudadanos. Están pensando en los ciudadanos, en el dueño de la televisión, porque los ciudadanos son el dueño de la televisión. Y no hay que malgastar, como está sucediendo con esta ATV que nadie lo ve, que nadie sabía. Yo confieso que yo no sabía ni que existía. Pensando en los ciudadanos, ese es el bueno político y la buena política. No la política como mujer, sino la buena política como concepto. Bueno, perdón, es que en ese orden de cosas... si ATV es la segunda cadena de Canal Sur y Canal Sur es la primera... Que digamos es la tercera. Es la tercera. Es Canal Sur 2. Es la tercera la que se cierra en enero, la tercera. Pues en cualquier caso, si nos vamos a la primera, Canal Sur deberá renovar la marca, porque es una evidencia que su estrategia publicitaria, su estrategia de calidad difusora, su estrategia de captación de audiencia, están por los suelos. Ni de lejos responden al presupuesto que así libremente se le concede para solaz de unas cuantas personas que ven en el programa o los programas, y sobre todo para beneficio y provecho de quienes son colocados allí a dedo y reciben sueldos impensables en una empresa que pretenda tener beneficios. Es una empresa sin beneficios. La empresa pública tampoco tiene que tener como objetivo tener beneficios. Sin duda, la otra vez que estuvimos hablando de este tema, que además creo recordar que estuvimos hablando porque le habían dado 14 millones de euros, ¿no? Sí. Que son los que le han quitado ahora. Sí. Le faltaban 14 millones y empezamos a discutir que sí, que si no. Sí, tal. por el plan COVID, era por un algo plan, de esto, el plan COVID y tal, que porque había decaído la publicidad en Canal Sur y entonces se le había metido 14 millones para paliar ese descenso publicitario. Lo mismo que le han quitado ahora. Bueno, para reajustarlo, ya salieron los números. Bueno, vamos con el Tribunal Constitucional, que avala la Ley de Seguridad Ciudadana del PP, también las devoluciones en caliente, y rechaza todas las impugnaciones del Partido Socialista, salvo la que se refiere a las grabaciones no autorizadas a la policía. Y sobre devoluciones en caliente, Carmelo, parece ser que Pablo Casado va el sábado a Canarias. Sí, va ahí el sábado a Canarias a testimoniarle a los canarios la situación que se está viviendo allí y apoyarle con su presencia, ¿no? Porque la situación que se está viviendo allí es prácticamente la misma que se está viviendo en el resto de España. Lo que pasa es que al llegar a Canarias, tantos cayucos y tanta gente y en una isla y demás, pues está causando sensación de mayor problema. Y yo le decía en el día de ayer al portavoz nuestro en materia de inmigración, le decía que tenemos que tener claro una cosa. La inmigración en España se está produciendo de dos maneras: inmigración legal e inmigración no legal, e inmigración ilegal. Bueno, pues, oiga, nosotros tenemos que apostar, un país serio tiene que apostar por la inmigración legal. Sin embargo, la realidad en España es que se está apostando por la inmigración ilegal. Se está apostando por la inmigración ilegal. Y lo que tiene que hacer en este momento es aquella persona que entra de manera ilegal o de manera irregular en España, lo que tiene que hacer es devolverlo. Cuando habla de devolución en caliente es porque pegan el salto o entra de manera inmediata. Y de manera inmediata lo pone nuevamente allende de la frontera. Y nosotros tenemos que hacerlo el que entra de manera inmediata y el que haya venido y esté aquí el tiempo que sea, pero esté de manera ilegal. Todo el que llega a España, la inmigración debe ser
legal, debe ser regular, lo mismo que en cualquier otro país. Y aquí, desgraciadamente, en Europa, estamos atendiendo más o prefiriendo una inmigración ilegal a una inmigración legal. Y eso es lo que yo creo que el concepto que hay que cambiar, porque la estructura que nos quiere meter en la cabeza tanto el PSOE como Podemos es que vengan los ilegales, que vengan, que se sarten. Es como... El efecto llamada tiene eso. Es como si en tu casa viniera alguien de la calle, se zarta la tapia de tu casa y se mete en el comedor tuyo en el sofá. Cuando lo normal es que vayan a tu casa, quien quiera entrar en tu casa, pegue en la puerta y usted le diga: pase usted, siéntese en el sofá, ¿le gusta a usted una Coca-Cola? Eso es lo normal, pero no que se sarte la tapia y sin tu permiso se sienta saltándose la tapia en el sofá. Creo que esos son los conceptos y desgraciadamente se está confundiendo la inmigración con una inmigración irregular o ilegal. Si todos somos partidarios de que venga la gente a trabajar, todos. Los que haga falta, mira, yo le decía, todos somos partidarios, claro que sí. Yo le decía esta semana pasada en una comisión, le decía al director general, le decía que habíamos optado por la inmigración ilegal y sin embargo una inmigración regular, pues no estaban haciendo nada. Y digo ¿por qué? Porque, por ejemplo, para la recogida de la fresa, para el sector fresero en la provincia de Huelva, se necesita y se ha pedido 7.000 personas de Marruecos y no han hecho nada. Y los agricultores de Palos, de Moguer, de Lucena, de Bonares, de toda la provincia de Huelva, están esperando esas 7.000 personas que vengan de manera regular, de manera legal. Están esperando esas 7.000 personas y no hacen nada. Están ocupados en acoger a los ilegales. Y una de las cosas que tenemos con Marruecos es un convenio para que pueda, de ahí la devolución en caliente, para que pueda devolverse a esos nacionales de Marruecos que no entran en España de manera regular, de manera legal. Y no se está haciendo tampoco nada. ¿Por qué no devuelven? ¿Por qué no devuelven, en vez de coger un avión desde Canarias y traérselo para la península, a Madrid, a Barcelona, a Sevilla o a donde sea, por qué no coge el avión y se lo dice: Marruecos, aquí tiene a tus señores? Y se lo devuelve, que eso es lo que dice la ley. O en barco, ya está. O en barco, Paco, en ¿qué avión piensa o en barco. Al respecto? Un problema gordo el que tienen allí en Canarias, ¿eh? Un problema terrible, terrible. Vamos a ver. El problema de la inmigración no es un problema español. Es un problema enormemente complejo. Tendemos a pensar que todos los problemas tienen solución y hay problemas que no tienen solución y otros cuya solución es muy compleja. Este es tan complejo que no es un problema que afecta a España, afecta a todos los países que tienen frontera de alguna forma con zonas más deprimidas y que lógicamente es por donde llega la inmigración. Y es un problema que afecta a Europa. Es un problema que tiene solución enormemente complicada porque viene regulado por normativa internacional, normativa de derechos humanos mundial, normativa europea y normativa nacional, que ningún partido ha cambiado. Quiero decir, no es fácil, no es tan fácil como llegar y decir esto es muy sencillo. El que coge la inmigración, o sea, la devolución en caliente, es un término que creo que aparece en el año 2005, fue Zapatero el primero que utilizó la devolución en caliente. Y se utiliza fundamentalmente en las fronteras de Ceuta y Melilla, porque hay una zona de exclusión entre las dos verjas. El problema se plantea en que cuando el inmigrante pisa territorio español, tiene una serie de derechos que amparan y que impiden la devolución en caliente. La devolución en caliente se produce porque en aquel momento, en el año 2005, en esa frontera se empiezan a detener muchas personas entre las dos vallas que existen. Y entonces se plantea un problema de derecho internacional sobre si esa situación, ese terreno que está entre las dos vallas, se considera que ya está en España y por tanto tiene derecho y está protegido por las leyes españolas, o puede ser devuelto en caliente. Por tanto, la devolución en caliente solo sería aplicable para el tema de Ceuta y Melilla. Y para las personas, de hecho hay una sentencia del año 2017 que condenó a España, una sentencia europea que condena a España y que ha sido revocada en febrero del año 2020 y que revoca y da la razón a España sobre si cuando están encima de la valla están en territorio español o no. Es una sentencia bastante compleja. Pero ese problema afecta a Ceuta y Melilla, devolución en caliente. Sí. Estamos hablando de otro tema, de la inmigración de los que llegan en cayuco.
vamos a poner también esto en situación. Es decir, la inmigración ilegal en España es el 10%, no llega al 10% de la inmigración total. Quiero decir que los últimos datos, estaba consultando ahora, por ejemplo, en el año 2019, en España entraron inmigrantes regulares 348.625, irregulares 32.000. Quiero decir, no es ni el 10%, por tanto, decir que no hay una política migratoria correcta no me parece acertado, porque realmente entra mucha gente que entra con absoluta normalidad, marroquíes, sí, sudamericanos, colombianos, ecuatorianos, que entran muchísimos rumanos. Sí. Es decir, aquí hay una población de inmigrantes europeo, por encima. El rumano es europeo, no sí, es una, bueno, es pero, una migración, pero dentro de la zona Schengen. Pero te quiero, bueno, sí, pues de donde sea. Pero quiero decir que el problema se plantea con un porcentaje pequeño que son los que vienen en los cayucos. Y en eso, ahí hay un problema importante, que es que la normativa les protege. Y hay una normativa española y europea que les protege. Eso no es un problema español, este es un problema que tiene que tratar la Comunidad Europea. Pero la Comunidad Europea tampoco se pone de acuerdo. ¿Por qué? Porque el que lo sufre, el que tiene el chino en el zapato es Italia, España, Grecia, porque son los países más afectados. Bueno, y entonces en Europa no se soluciona el tema. Entonces, claro, llegar aquí y decir, hacernos la foto y decir, esto lo soluciono yo, los monto en un avión y para atrás, no se puede hacer. Eso es ilegal, no se puede hacer. Por tanto, esa no es una solución viable en tanto en cuanto no cambien las normativas internacionales. No, pero además no las nacionales solo, las nacionales y las internacionales, porque España tiene suscrito los convenios internacionales que lo obligan a aplicar esas normas. Con lo cual, el tema de la inmigración, insisto, es un tema enormemente complejo. Podemos llegar allí, hacernos la foto y buscar la visibilidad que queramos, pero esto no es fácil de solucionar y además no se va a solucionar en España. Mira, hay un problema, no, yo eso no lo comparto del todo, pero vamos, hay un problema sobre todo, y que es cierto, subyace el derecho humano, los derechos humanos, porque Marruecos actúa con un doble vara. Por ahí vamos. Marruecos juega con una política que permite el asentamiento de los irregulares, no ilegales, sino irregulares, ¿vale? Entonces deja que se formen campamentos alrededor de la valla. Ellos, con el gobierno de España, mantiene la relación de Estado bilateral para permitir e incluso, contratar a origen, como se le llama, en Marruecos, y traerse la mano de obra para que trabajen. Pero a la misma vez está jugando a permitir que las mafias se acampen alrededor de la frontera española y la salten. De hecho, fue atacada la frontera española y dieron a un montón de guardias civiles que nadie se preocupó por ellos, ni siquiera Marlaska se preocupó corriendo en montarle un campo de asistencia a todos los que habían saltado la valla, pero no fue a atender a los guardias civiles que habían recibido, la habían quemado y todo con ácido, y le habían tirado cohetes y le habían hecho de todo. Fue muy humano este hombre para afuera, pero nada para adentro. Y lo que yo entiendo es que no se puede permitir es este colaero. Es decir, hay un barco en medio del Mediterráneo que no lo acepta Malta, tampoco lo acepta Italia, y vamos corriendo nosotros, lo recogemos y lo traemos y nos hacemos la foto. ¿Sabe cuál es el problema de eso? El problema es que no es una política humanitaria de verdad, es una política de fotografía. Y es así de duro. Es decir, que el del moño y el que tiene su mujer catedrática sin ser universitaria, lo único que utiliza esa inmigración ilegal es para hacerse la foto. ¿Sabéis dónde termina la gran mayoría de irregulares? A ver. Hacinados en campos, en casas, en chabolas. Y esa es la humanidad que se reparte aquí en España. Es decir, yo permito, sí, Francia, sí, todo lo que tú quieras, pero todo lo que tú quieras, pero existen hacinamientos en bastantes pueblos de la provincia de Huelva, donde yo sé que la policía, sobre todo la policía local, lo pasa muy mal, pues sobre todo ahora con el tema del empadronamiento, donde esa humanidad termina hacinada y olvidada en determinados sitios. Ahora, la fotografía me la hago. Vamos con otro tema. En España somos receptores, pero después estabilizadores, no te equivoques. Además lo tienen, vete a Bruselas, vete a París, vete al sur de Francia. Sí, y los problemas que tienen con inmigración, o sea, con inmigración, no, con extranjeros, ¿no? Que ya somos la plataforma. Generación. Es
donde recibimos y la Nosotros gente no va tenemos esos buscando otro problemas, sitio. Pero aquí Ahí también hay barrios y hay zonas y aquí hay ciudades también se que nos están queda. tomadas ya por... Aquí también se nos o sea, queda. que Pero es que aquí también se nos queda. Bueno, vamos que Y recta cuando final. no, por ejemplo, el Lepe salió ardiendo una zona que era también una zona Vamos con otro peligrosa y tema. Bueno, el último. A ver quién lleva razón, Paco. Sánchez dice que los convenios, los acuerdos con Bildu es una falsa noticia. Y Ábalos agradece a Bildu el apoyo a los presupuestos. ¿Quién miente? Obviamente, vamos, la realidad nos pone a cada uno en nuestro sitio. Y Sánchez es un mentiroso compulsivo, y lo es Ábalos, y lo es cualesquiera. Bueno, en esto ha dicho la verdad Ábalos, que Bildu apoya los presupuestos, ¿no? Es una verdad que ya la han... Es una metedura de pata de Ábalos que después le han reconvenido con fiereza en el interior del partido. Pero vamos a ver. Que Josu Ternera vaya a ser extraditado y sepamos, sin ser adivinos, que en poquito tiempo va a estar en la puñetera calle porque se le va a dar un indulto o una amnistía general. Ya está decidida la extradición por parte del Tribunal Supremo de Francia. Ocurre que se puede demorar 1, 2 o 6 meses. La extradición de Ternera ya está decidida. Igual que ya está decidido prácticamente que a Otegi se le va a volver a juzgar, porque, como bien dice la Fiscalía, un defecto procesal no exime de culpa, no exime el delito cometido, es decir, no lleva una exención penal. Entonces, si cualquier personaje que esté en el gobierno dice que no hay un pacto con ellos, con Bildu, yo diría que la mentira tiene en este caso unas patas tan cortas que no es un quelonio, no es una tortuga, es sencillamente una serpiente que repta, una serpiente muy mala, que es una mamba o una víbora de lo más pernicioso. Pero lo que quiero decir con respecto a esto es que si aplicamos aquí el dilema del prisionero al mundo político, en este caso al mundo del Congreso de Diputados, que domina por una mayoría mínima, pero mayoría al fin y al cabo, cualquier movimiento político que se realice en el Congreso de Diputados, no va a haber nadie que deserte o que abra una brecha en ese bloque. ¿Por qué? Porque tienen jauja. El Congreso de Diputados para ellos es jauja. Jauja para Podemos, jauja para Sánchez, jauja para los independentistas. ¿Quién va a renunciar a jauja cuando cualquier error les cuesta mucho dinero, mucho poder y mucha influencia? Bildu está chantajeando de la manera más maliciosa que se pueda pensar a todo un gobierno, pero al mismo tiempo él forma parte del gobierno, claro, no del Ejecutivo en sí, pero sí del Legislativo per se, y quien manda ahora mismo en el gobierno no es el propio gobierno, ni Sánchez ni Iglesias, manda los socias, los compinches, el cúmulo de vergüenzas, de sinvergüenzas políticos que votan a favor la ley CELA, la ley que les ponga por delante con tal de mantenerse en el poder. Y vuelvo a darle la razón a Enrique Arroyo cuando decía, esto va a durar la intemerata. ¿Por qué? Porque ¿quién va a perder la oportunidad de disfrutar del chollo que se han encontrado en el interior del Congreso? Bueno, también hablando sobre que forma parte del legislativo, sin duda, Bildu, y en relación a ello, la noticia con la que vamos a terminar, bueno, y que opinen los tertulianos. El precio del apoyo de los socios de Sánchez al proyecto de presupuesto comienza a desvelarse. Esquerra, los golpistas catalanes, han registrado más de 320 medidas parciales a los presupuestos y en una de ellas reclama la ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social con el traspaso de la gestión de las prestaciones de subsidio de desempleo a la Generalitat de Cataluña. La formación nacionalista da un plazo de 6 meses al Ejecutivo para que apruebe un nuevo sistema de prestaciones y subsidios que actualmente gestiona el SEPE. Quieren dominar la seguridad social, el paro, y el PP ante esto, ¿qué tiene que decir? Quieren dominar todo, o sea, quiere dominar para... bueno, y otra cosa, esto es muy curioso, lo que proponen los proetarras, que las personas que no paguen el alquiler de la casa
que no puedan ser desahuciadas. Esto ya es fortísimo. Esto no lo leyó la Constitución, ¿no?, del derecho a la propiedad privada. Pero esto es así tal y como lo estoy diciendo, lo que proponen los proetarras, que la persona que no pague alquiler que no pueda ser desahuciada. Esto es fortísimo. Yo no sé si lo dicen por entretener, por ocupar espacio, porque saben que esto es ilegal, ¿no? Bueno, Carmelo. Sí, yo decía que esto es normal que lo diga. Es normal que lo diga Esquerra Republicana, este señor Rufián, porque lo que ellos pretenden, Rufián, Bildu, Esquerra Republicana, el otro, el de Compromís y demás, lo que pretenden en definitiva es destrozar España. Destrozar España. Y van poco a poco en ese camino de ahora tocamos esto, después tocamos lo otro, después tocamos el Tribunal Constitucional, después tocamos todo. Y ahora lo que pretende, ahora lo que va a sacar, ahora lo que le ha propuesto al gobierno es la Caja Única de la Seguridad Social, que aúna a todos los españoles con los mismos derechos y con las mismas obligaciones, que cada uno tenga su caja única. A Cataluña una, al País Vasco otra, porque claro, si la pide Cataluña y se la dan a Cataluña, el País Vasco va a venir 3/4 de horas después. 3/4 de horas después. Y lo que pretende es que el catalán sea distinto al onubense. Y que si aquí se cobra en el paro, por poner un ejemplo, 600 euros, el catalán pueda cobrar en el paro 800 o 900 euros. Es decir, que sea distinto, porque como ellos, según los nacionalistas, se creen que son superiores, pues... Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema de todo no es eso, que rompa la caja, que es un problema, y gordo, ¿eh? El problema de todo es que quiere que lo pague el Estado. Es decir, que lo pague tú, que lo pague este señor y que lo paguemos nosotros. Es decir, con el dinero del Estado. Ellos pueden poner allí más y aquí menos. ¿Y qué es lo que sucede? Que si ponen allí más, va en detrimento del resto de las personas, del resto de los españoles. Va en detrimento de los onubenses. Es decir, un privilegio para ellos es en detrimento de lo que tenemos que recibir los onubenses o cualquier otro ciudadano de otra provincia. Eso es lo malo, eso es lo malo. Y además se rompe algo que aúna a España, que aúna como es la seguridad social, como es las prestaciones del paro, las prestaciones de la seguridad social. Ese es un vínculo de unión. Y lo que van poquito a poco, pasito a pasito, es intentando hacer que salte por los aires todas aquellas cosas que nos hacen unirnos como españoles. Bien. Sí. Hay un punto que quisiera refrendar lo que acaba de decir Carmelo. El artículo, si no estoy equivocado, 149.17 de la Constitución refiere que es competencia exclusiva del Estado la legislación básica y el régimen económico de la seguridad social. Si no estoy equivocado, y mis compañeros me pueden corregir si acceden al artículo 149.17, repito, es competencia exclusiva del Estado. Uh-huh. Pero no solo lo que dice Carmelo de un ERTE, de una prestación. Si el País Vasco, al que en febrero de este año ya se le prometió a Urkullu la entrega de la caja única por parte de Darías, la ministra de Territorial, Rufián da 6 meses para que lo haga en Cataluña. Muy bien. Pero ahora mismo, ¿dónde se va el principio de solidaridad que debe reinar en un país con 17 comunidades autónomas? ¿Dónde está la solidaridad entre las regiones? ¿Quién parte reparte? No es en este caso, porque unos se llevan a otros. ¿Sabemos cuánto pierde, qué capacidad de endeudamiento porque no tiene dinero para pagar las pensiones tiene en la actualidad el País Vasco? 4.000 millones de euros. Es decir, paga unas pensiones el País Vasco que si tuviera la caja única necesitaríamos que los demás le entregáramos 4.000 millones para pagar esas pensiones. Pero imaginemos, que no es difícil imaginar una cosa peor, que yo, País Vasco, que ya lo ha referido Carmelo, dice yo a la pensión a los vascos le pongo un complemento adicional. Oiga, ¿cómo va usted a hacer eso? Pues lo hago porque me da la gana, porque tengo la caja única y además es un gran arma para reforzar
y consolidar mi fuerza independentista. Le estamos poniendo en bandeja todo lo que ellos desean, necesitan y piden, que es el independentismo, su Estado propio. Pero como Sánchez no tiene ningún tipo de escrúpulo, pues se lo da. Pues justo. Bueno, vamos a ir concluyendo, ¿no? Llevamos hora y media de 29, regula tertulia. la materia exclusiva El del 17. Estado. Brevemente, si quiere, tocamos el tema la semana que viene. Ley de enjuiciamiento criminal. Si tienes algo que aportar, o Paco Lagares, Enrique. Hombre, están intentando conseguir lo que han peleado durante muchos años, que una figura tan interesante como es el juez de instrucción, el procesal, te enseña muchísimas cosas, sobre todo la objetividad. ¿No? El procedimiento tiene que ser objetivo. Claro. Y tenemos una figura muy interesante en España, y por narices tenemos que destrozarla, porque tenemos que ser igual a los portugueses, a los franceses y a los italianos, porque la instrucción nos lleva a los fiscales. En España, desde el siglo XIX, que es cuando aparece la ley de enjuiciamiento criminal, 1879, creo yo que es la ley, esta ley, y que todavía está en vigor, aparece el juez de instrucción y nos diferencia del resto de países del entorno europeo, sobre todo porque la investigación la lleva el juez, la impulsa, sí. No es que la impulse el juez, la impulsa generalmente el fiscal, que es parte. Igual que la acusación particular es parte, igual que la acusación popular es parte, e igual que la defensa también es parte, y actúan todos con igualdad de armas y tienen los mismos privilegios. En el momento que una de las partes se escapa y coge mayor preponderancia, se rompe el principio de igualdad de armas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el momento que aquí se atribuye al Ministerio Fiscal la instrucción de las causas penales, pues nos estamos encontrando que una de las partes que interviene en el procedimiento y que luego termina acusando, pues tiene ya una mayor preponderancia respecto de las demás. El principio de igualdad de armas se rompe. Pero ¿cuál es el problema que yo veo aquí el trasfondo? El trasfondo es dominar la justicia y dominar o eliminar la objetividad e imponer la parcialidad. ¿Cómo se hace? Pues tenemos el mayor latrocinio de la justicia ha sido el nombramiento de la señora fiscal general del Estado, que ha dejado el sillón de la justicia, del Ministerio de Justicia, calentito, y ha cogido el fiscal general del Estado. Bien. Pues eso es lo que nos vamos a encontrar en la instrucción. Bien, Paco, pues sería ¿alguna cosita que quiera aportar también? Sí, estéticamente es algo que en España chirría, ¿no? Eso que sea la fiscalía la que dirija de alguna forma la instrucción, porque claro, como dijo don Pedro Sánchez, ya sabe a quién pertenece la fiscalía, ¿no? Claro. Bueno, el gobierno. Sí. Y entonces algo que chirría. También hay una cosa, un punto interesante, siempre estamos hablando de un proyecto, esto todavía habrá que ver el final cómo sale. Gracias a Dios que es anteproyecto. Anteproyecto, o sea, quiero decir que es el tema también que está intentando regular el tema de las comunicaciones entre tribunales y medios de comunicación. También. Es decir, para que limitar de alguna forma la información que puedan tener esos medios de comunicación en relación con las causas judiciales y establecer legalmente qué pueden informar, sobre qué pueden informar y sobre qué no, ¿no? Entonces, bueno, es un tema también un poco delicado sobre la cual ya las asociaciones alguna asociación de magistratura ya ha dicho que la libertad de información está por encima de esa regulación, que no puede ser el Estado el que diga, pueden informar sobre este tipo de cosas, pero sobre este tipo de cosas no. O pueden salir en imágenes de televisión esto y estas cosas no. En fin, tiene varios puntos que son tanto, hay que ver, está ahora en el anteproyecto, habrá que verlo. Las acusaciones es otro de los puntos. Nuestro sistema judicial es un sistema muy sui generis y muy interesante. Y es una de las mayores, es un sistema que en el mundo yo entiendo que es una expresión de la justicia del pueblo y para el pueblo. Por ejemplo, en el resto de países europeos, que creo yo que fiscalmente, penalmente, no se puede acusar por las partes interesadas. La víctima no tiene derecho a hacer, civilmente sí, pero penalmente no tiene derecho a ejercitar la acción penal. Y la acción colectiva penal, como es la acusación popular, tampoco existe, porque tenemos que destrozar lo nuestro y lo que nos hace diferente a los demás. Es decir, si aquí somos 5 y estamos afectados por un determinado hecho, podemos personarnos en ese tema penal, en ese asunto penal, diciendo que nosotros somos una colectividad y nos personamos como acusación popular, que curiosamente está recubierta de una objetividad que la distingue de lo que es la acusación particular, que es como se dice que es la venganza privada. En fin, podríamos hablar venga, pues le damos otro repasito hora y hora del tema este. Si quiere. Bueno, vamos a ir concluyendo, ¿no?
sobre lo que comentaba al principio. Claro, damos muchas noticias del recreativo aquí, como está politizado y todo es política, por eso estamos dando tantas noticias. Esos 2 millones que el ayuntamiento tiene guardadito ahí para ingresarlo en la cuenta corriente del Recre, va a tener problemas de traspaso. ¿Por qué? Bueno, porque hay varias órdenes de embargo. Entonces ya, por ejemplo, Cristeria, que es la empresa a la que los señores que dominan el Recre, Pepe Fernández y Gaby Cruz, se fueron a pedir 500.000 euros. O sea, no fueron a la Caja Rural, ni la Caixa, ni el BBVA, no. Fueron a una empresa a pedir dinero. No sé por qué, la verdad es que no sé. Porque los préstamos se deben pedir los bancos, creo yo, ¿no? Bueno, se fueron a Cristeria. ¿Qué pasa? Cuando se va este señor, pues presta 500.000 euros que hacía falta, porque si no el Recre no podía competir, se fueron a notario, hicieron el préstamo. Cuando llega la hora de cobrar, pues a este señor no le pagan. Llamada, no, espérate. Claro, el hombre se cansa de esperar y presenta la correspondiente denuncia por impago. Te estoy hablando de hace casi 2 años de esto. Los intereses han ascendido de los 500.000 que era el préstamo a unos 720.000, más o menos en intereses, gastos judiciales, etcétera, etcétera, 220.000 euros, ya con una orden dada. Ahora, ¿qué pasa? El ayuntamiento, que tiene que meter esos 2 millones en la cuenta corriente del Recre, va a ser muy, muy complicado, porque ya hay una reclamación de esta empresa, como otras empresas y personas físicas que mandan la clásica cartita que todos conocemos, o casi todos, cuando yo le debo dinero a Paco Velasco, por ejemplo. Paco Velasco manda una carta al órgano competente diciéndole, oye, no le vayas a pagar a Paco lo que tienes que pagar, págamelo a mí que me lo debe. Entonces ya han mandado este requerimiento las personas, los abogados de Cristella, al Ayuntamiento de Huelva para que no hagan ese traspaso, porque antes de ingresar ese dinero al recreativo tiene que ser él el que cobre. Por eso digo que va a ser muy, muy complicado que hasta el recreativo llegue esos 2 millones de euros que ha destinado al ayuntamiento, que completarían los 17 millones que ha puesto en el último año y medio. Si queréis decir algo sobre esto, o esto no lo domináis. Entiendo que si le han embargado los créditos al recreativo, entiendo que en esos 2 millones ya irá... Es que no están traspasados todavía del ayuntamiento al recreativo. No, pero quiero decir que si el ayuntamiento tiene pensado traspasar 2 millones y sabe que teniendo embargado el crédito, podría ser ilegal. Los 720.000 se los tiene que entregar al juzgado. Pregunto al abogado. Hay muchos requerimientos ya al ayuntamiento, ya no solo Cristella, ¿no? Otras personas, empresas, que mandan la clásica cartita al ayuntamiento, sí, diga, sepa usted que el recreativo me debe esto. Esto si entiendo que es un procedimiento judicial. Claro. Ya habrá una sentencia que condene al recreativo a pagar más los intereses más las costas. Se habrán tasado los intereses, o sea, las costas, los intereses hasta que no se paguen no, y ahora habrán pedido la ejecución de la sentencia. Y la ejecución de la sentencia le dicen al juez, queremos embargar los créditos que tenga el recreativo, líbrele el oficio al ayuntamiento, a la empresa a los que sean, a los que crean que le deben dinero al recreativo, que le tienen que entregar el dinero. Y esa empresa que recibe el embargo, antes de entregarlo al recreativo, tiene que cumplimentar el embargo y decir, pues si yo le debo algo de dinero al recreativo, se lo envío a la cuenta del juzgado y le digo, oiga, que yo le debía al recreativo 300.000 euros, ahí los tiene usted. Comunica el crédito y ingresa. Entiendo que debe ser algo así, con lo cual el ayuntamiento, lógicamente, ahora mismo lo que tiene es una resolución judicial, un mandamiento judicial embargando los créditos. Por tanto, el ayuntamiento no puede entregarle dinero al recreativo. Es así. Porque sería esta empresa también ha acudido, también el procedimiento que ha explicado Paco, es así, también ha acudido a la Federación Española, que la Federación tiene que dar un dinero al recreativo. Claro, en la Federación lo que le han dicho, dice, póngase usted en la cola porque como usted han llamado muchos más. O sea, el problema del recreativo, no sé qué está pasando, la verdad, pero con 17 millones y que todavía estemos hablando de esto, no lo sé, pero es para hacérselo mirar. Bueno, el Congreso del Partido Popular, ¿cuándo es, Enrique? ¿Te mira a ti, no mira a Carmen? No, te pregunto. Mira para mí, bueno, no lo sé. No lo sabes. ¿Dentro de un año? No, menos, ¿verdad? Pues la verdad es que yo tampoco lo sé, pero bueno, en el año 2021 debe haber acabado ya prácticamente todos los congresos. Y bueno, yo supongo que a lo largo del año 2021 se hará el Congreso a nivel provincial. Bien. ¿Tú crees que presentará candidatura para presidir el Partido Popular, Carmelo Romero? Pregunta que me hacen los oyentes y yo te lo traslado a ti.
Tú fuiste militante del PP, ¿no creo o no? Y además fui además contrario en uno de los congresos. ¿Ah, sí? Pero vamos, hace ya de estos 20 años. Ah, bueno, joder, se ha caducado, prescrito. Pero ya. vamos, Se ha hombre, prescrito. no seríamos el presidente, no porque esté aquí delante, ¿eh? No seríamos el presidente. No, pero te pregunto, no digo que sea malo o bueno, que si cree que se va a No, ya te presentar. estoy respondiendo. Ah, vale. Y Paco, ¿tú crees que lo que la calle dice, el rumor, que podría Debería, presentar candidatura? Yo sigo ese rumor y lo sigo con interés, pero yo ya me manifesté aquí y yo, por mucho rumor que tenga y el agua corra favorable hacia tu presentación, yo, por el afecto personal que te tengo, te disuadiría de que te presentaras en estas condiciones actuales en las que está el Partido Popular, que tú las conocerás mucho mejor que yo. Y sería para ti un marrón inenarrable, porque estarías teniendo enfrente a un montón de gente que ya hace años manifestaron cierta animadversión hacia ti y en aquel caso hacia Hernández Cansino, que aún siguen pululando por ahí, removiendo fango por ahí, y que Palos creo que te necesita más que Huelva, porque Palos es una realidad y lo otro es un proyecto. Y mi recomendación, como no perteneciente bajo ningún concepto al Popular ni a ningún otro partido, es que atesores Palos, sigas enriqueciendo a la ciudadanía de Palos, colabores con Huelva Capital y con los demás pueblos, pero no te metas en el berenjenal que se puede formar a partir de tu anuncio, de tu hipotético anuncio a la alcaldía de Huelva. Es que has contestado dos preguntas. Has contestado dos preguntas, porque la pregunta va que si se va a presentar para presidir el Partido Popular o si hay posibilidad de presentar a la alcaldía al Ayuntamiento de Huelva. Eran dos preguntas. Pero ahora me responde, si quieren, que contra la virtud de preguntar está el derecho a no responder también, ¿no? Que Paco, el rumor que podría presidir el PP de Huelva. Hombre, indudablemente Carmelo es un peso pesado en el partido en Huelva. Lo que pasa es que sí que es cierto, un poco lo que dice Paco, ¿no? Yo creo que hay una labor muy bonita en política, no he estado, que es la del alcalde de tu localidad, de tu pueblo, ¿no? Debe ser algo muy gratificante. Carmelo, que lleva mucho tiempo en política, que es alcalde de su pueblo, en una posición muy estable, que además está participando en otra cosa que me parece un proyecto político muy bonito, que es ser diputado, estar en el Congreso Nacional, estar ahí. Creo que eso debe llenar bastante ya el tiempo, la cabeza y los proyectos, ¿no? Meterte ahora también en otra guerra importante, que es la de intentar volver a calmar las aguas del Partido Popular, como están ahora, que parece ser que hay cierto conflicto, pues la verdad es que yo no sé si Carmelo ya tendrá ganas y tiempo, ¿no? Sobre todo, insisto, teniendo dos tareas tan bonitas y que deben ser tan gratificantes. Una cosa muy personal, una decisión muy personal. Sin Carmelo, duda. Sobre esas dos cosas, presidencia del Partido Popular Huelva, alcaldía de Huelva. Vamos a ver, yo lo primero que quiero decir es que no me esperaba este atraco a mano armada que me habéis hecho sobre la marcha. No dígame, dale un codazo. O yo no sé si estaba preparado. No, palabra. En fin. Mira, yo lo que tengo claro es lo que tengo que hacer hoy, mañana y la semana que viene. A partir de la semana que viene no lo tengo todavía claro. Es decir, mi agenda va por semana, incluso hasta por día, donde tengo mi agenda y tengo que tachar 50 veces cosas que se caen, cosas que vienen, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y tú tienes la prueba, sí, que cada vez que he dicho... Cuesta pillarte, sí. Cada vez que he dicho voy ahí, voy a venir, luego te he llamado, oye, mira, que me han puesto esto que no puedo, que tengo que ir para allá, que no puedo, que tengo que... y afortunadamente hoy he podido venir, ¿no? Por lo tanto, en mi pensamiento, hoy por hoy no está ni ser alcalde de Huelva, ni presidente del partido, ni nada de nada. Hoy por hoy, mi único objetivo es mi pueblo, hacer que la alcaldía de Palos esté a la altura de las circunstancias y dar más prestaciones
más prestaciones y más cosas, como yo digo, yo muchas veces, algunos hablan, porque los proyectos, porque no sé qué, más cosas para la gente de mi pueblo, más cosas en Palos de la Frontera, hacer más cosas, cosas importantes y cosas menos importantes, pero cosas, en definitiva, para la gente de mi pueblo. Y a mí me gustaría que en Huelva también se hiciese lo mismo, y me gustaría que en Lepe también se hiciese lo mismo, que en Punta Umbría, que en el otro sitio se hiciese lo mismo. Eso es lo que yo quiero. Y luego lo del partido, tampoco está ahora en mi pensamiento nada del partido. Lo estuvo en algún momento y yo creo que ese momento ya pasó. Bien, bueno, pues respondida esa pregunta de 3 o 4 personas que querían saber esto. Ponemos el punto final. Enrique, gracias. El jueves más. Paco, jueves más. A ver qué nos depara la actualidad política. Paco, encantado. Muchas gracias. Lo de prestigiosos abogados, porque mi amigo Cándido Rosado, que también te conoce a ti, me lo dice mucho. Llevas a la tertulia a un prestigioso abogado. Sí. Buen tipo. Bueno, Carmelo, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Gracias por el esfuerzo. Y gracias también a Javi González, que se encargó de la asistencia técnica el jueves a las 8 de la tarde. Redifusiones en Canal Luz en diferentes horarios. Si no tenéis nada más importante que hacer, os espero aquí en Debate en Antena.